Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles acerca de una frase que se ha hecho tan común, ¿no? Ya no creo en nada ni en nadie. Si yo no veo, no creo, ¿no? Tengo que ver para creer. Y yo quiero invertir esta expresión y hablarles hoy, yo voy a creer para ver. Yo voy a creer primero para poder ver después. Coincidimos todos que estamos viviendo tiempos de desánimo, de frustración, de desaliento, de desesperanza, tiempos complicados. Hemos confiado en personas, en sistemas, en salidas y nos han fallado. Pero creo que tenemos que volver a la simpleza, a la preciosa palabra de Dios, para encontrar la explicación y el resguardo a esta situación que nos agobia a todos. Habacuc capítulo 2 nos dice el profeta: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá, mas el justo por su fe vivirá. Y vos y yo no somos justos en nuestra propia justicia o defensa, sino que hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que llámate con toda propiedad justo. Yo me llamo justo, me llamo justificado por la fe en el Señor. Así que esta fe nos hace justos y esta fe nos hace vivir en la fe que nos santifica. Y se ha hecho viral esta frase, este concepto, y con mucha razón, ¿no? No voy a creer si no veo antes. Ya todos me han desalentado, todos me han fallado, todos me han dejado con síntomas de error y de agrio mis bocas, agrios mis pensamientos. Pero la palabra de Dios dice otra cosa, que vas a necesitar creer para ver luego algo diferente. Cuando muere el amigo de Jesús, Lázaro, y está en una tumba durante 4 días, ya comenzando a descomponerse el cuerpo, y las hermanas de Lázaro lo ven ahora llegar al Señor y le dicen: si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Y dice María y Marta, cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y Marta le dice: sí, ya sé, va a resucitar en el día postrero. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Miren el orden que da Jesús a su declaración. Si vos creés, Marta, María también estaba escuchando, si vos creés, vas a ver la gloria de Dios. Así que, querido, si vos creés, si yo creo, el creer nos abre las puertas para ver la gloria de Dios y las respuestas de Dios. En la Biblia nos habla de quién ha creado la fe, quién es el inventor de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es ver lo imposible, lo distante y lo lejano como ya hecho realidad. Es ver lo que aún no se ve, lo que aún no existe, ya traerlo al presente como una bendición real. Por eso que en Hebreos el escritor nos dice en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en él, el fabricante de la fe, el autor de la fe, quien él mismo nos mostró que aún en medio del sufrimiento, de los golpes, de los latigazos, de los escupitajos, del bochorno, de la gente que gritaba crucifícale, ahora clavado en la cruz, en el medio del sufrimiento, él estaba viendo en su corazón y en su perspectiva y en la profunda fe que después nos traslada a nosotros, que vos y yo, después de 2000 años, íbamos a ser salvos, íbamos a aceptarle, y esa visión del futuro traía fortaleza, traía consistencia, traía alegría, y el dolor que no se podía ocultar ni mitigar, el dolor pasaba a un segundo plano porque el gozo del Señor le permitía sufrir el menosprecio, el oprobio, el dolor, y luego inmediatamente a los pocos días ser sentado a la diestra del trono de Dios. Y también tenemos otro ejemplo de fe con otra dimensión humana, esta vez no humana y divina como la de Jesús, que es nuestro Padre, el Padre de la fe, que es Abraham, ¿no? Romanos capítulo 4 nos dice que Abraham recibe la circuncisión como una señal.
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, de vos y de mí, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que también tenemos, junto con los hebreos, con los judíos, un padre humano de la fe, un padre de la fe que se llama Abraham. Ahora, repasemos cómo Abraham llega a lograr este logro, cómo llega Abraham a esta altura de dignidad, de reconocimiento, de ser aceptado tanto por judíos como nosotros, como gentiles no circuncidados, como ser el padre de la fe. Él es el padre, Abraham, hoy de los hebreos, de los cristianos y aún de los musulmanes, o sea, el padre de todas las doctrinas monoteístas. En Génesis capítulo 22 nos relata la Biblia esta hermosa historia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amás, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque en cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tremendo este mensaje, esta palabra, esta acción de Abraham de poner en fe y en obediencia todo lo que Dios le había pedido. Moriah es el monte donde Jehová provee. La roca del monte Moriah, donde Abraham iba a ofrecer a Isaac, y también fue el sitio del altar del holocausto de Salomón. Es el lugar que hoy está cubierto por el domo de la roca en Jerusalén. Es el monte que estaba en la era de Ornán el Jebuseo. David compró esa era y más tarde la eligió como el sitio para la construcción del templo que su hijo Salomón iba a llevar adelante. Es un lugar histórico, un lugar emblemático, discutido y peleado entre los musulmanes, porque de allí creen que también Mahoma fue alzado al cielo por Alá. Es un lugar emblemático y es un lugar donde también se va a edificar el último templo nuevamente cuando venga el Señor. Entonces, la introducción, la cercanía y la amistad con Dios lleva a un compromiso. Abraham se constituyó en amigo de Dios. La Biblia lo refiere a Abraham como amigo de Dios. De otros no habla Dios de la misma manera, pero de Abraham Dios lo llama amigo.
Y la fe de un amigo tiene que ser puesta a prueba. Su fe fue puesta a prueba. Y es necesario que nuestra fe sea probada. Nuestra fe tiene que ser puesta en evidencia. Nuestra fe no puede ser solamente una fe teórica, una fe declamatoria, una fe que se habla, que se comparte. La fe tiene que ser puesta a prueba. La fe tiene que ser puesta bajo la prensa para ver cuál es la consistencia y el calibre de la fe. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. También el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que la fe tuya, mi fe, va a llegar un momento o varios momentos en nuestra vida que deberá ser testeada, deberá ser probada. Nuestra respuesta, como la de Abraham, tiene que ser siempre la obediencia. No hay otra forma de responder a la exigencia, a la demanda de Dios que no sea la obediencia. Responder sin dudar. Señor, heme aquí, dijo Abraham. ¿Qué quieres que haga? Que vayas y sacrifiques a tu hijo. A mi hijo, a mi único hijo. Sí, Abraham, a tu hijo, a tu único. ¿Qué es lo que le vamos a dar al Señor? Así que en Hebreos capítulo 11 también se nos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea que Abraham creía en este hijo unigénito. Ya tengo más de 100 años, yo voy a recibir la promesa y Dios me pide que lo mate. Si me pide que lo mate, lo mato y después de entre los muertos me lo va a devolver. Es un tipo hermoso, una analogía preciosa con lo que representa el Padre y su Hijo unigénito entregado por nosotros. Pero el Hijo unigénito no tuvo la fortuna de tener un reemplazo, un sustituto, no hubo otro cordero que reemplazara al Señor. Él debió atravesar el momento culminante de su muerte. Pero el niño, este jovencito, tuvo la bendición de que la obediencia de Abraham fuera suplida con un carnero que estaba allí esperando. El tercer punto es que se le pide a Abraham que ofrende lo más valioso. Y a nosotros se nos pide también que ofrendemos lo más valioso. Porque Dios ha dado lo más valioso. Dios no se maneja con las migajas, con lo secundario, con lo que nos sirve. Dios entregó lo más valioso. Podría haber mandado a Gabriel, a Miguel, a algún arcángel, algún serafín. Sin embargo, Dios mandó lo más valioso. El Padre mandó a su Hijo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el Hijo dijo: heme aquí, envíame a mí. Y vino el Hijo, vino lo más amado de Dios para dar su vida por nosotros. Y Dios nos pide a nosotros que demos lo más valioso, no las obras, no lo que nos resta, lo que ya no tiene valor para nosotros. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a darle a Dios? Porque todo es de Él, tanto capacidades, recursos, tiempo, todo es de Él, y de lo recibido de su mano le damos. Así que disponte. Que me disponga también, que nos dispongamos a darle al Señor lo más valioso sin dudarlo, porque cuando se lo demos, Él lo recibe, lo merece, es una honra para Él y Él no va a dejar de retribuir y de devolvernos cuando vea nuestro corazón. El punto siguiente es que Abraham fue firme en su determinación. Abraham no tuvo dudas, se levantó muy de temprano. Si tengo que matar a mi hijo, me hago el dormilón, me quedo hasta el mediodía, hasta la tarde. No, muy de temprano. Lo que hay que hacer, vamos a hacerlo rápido. Lo que hay que hacer, vamos a hacerlo lo antes posible. Se levantó muy temprano, prepara su asno y con 2 sirvientes comienzan a caminar hacia el lugar del sacrificio, muy de temprano. Y dice la Escritura en Juan capítulo 8 que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham, por la fe, en esos 3 días donde él vio el monte y vio ese lugar donde Dios le dijo: ahí va a ser el sacrificio, ahí vas a entregar a tu hijo. Cuando vio el monte 3 días, ahí deja a los sirvientes, que nadie más venga, y él solo con su hijo.
y con el asno y con la madera y con el fuego caminan hacia el monte. 3 días. 3 días que significan justamente los días de que Jesús está en la sepultura. Él ya, en su corazón, Isaac ya había muerto. Desde que comienza a caminar esos 3 días, Isaac ya lo había perdido, lo había ofrendado, lo había entregado. Y en esos 3 días que él camina hacia el monte, él vio el día del Señor. Él por la fe, como lo vio Isaías, como lo vio Malaquías, como lo vieron los profetas, ¿no? Ya vieron al Señor cientos de años antes y se gozó, y lo vio y se gozó. Qué momento tremendo, qué momento desgarrador, caminar con su hijo. Pero él le dice a los sirvientes, vamos a subir al monte, vamos a adorar y vamos a volver. No yo solo, vamos a volver. Aunque yo lo mate y aunque muera mi hijo, Dios lo resucita y yo vuelvo con mi hijo. Qué fe tremenda la de Abraham, que nos impulsa a vos y a mí también a tener una fe superadora, una fe que cree lo imposible, una fe que cree y después de creer lo que creemos, lo vemos y lo recibimos. Entonces Dios va a preparar cordero para el holocausto. Y vaya si Dios preparó cordero para el holocausto. Vaya si lo preparó. Juan el Bautista dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el punto siguiente, siempre dispuesto a adorar. Aún en medio de circunstancias tremendas, yo creo que a nadie de nosotros se nos ha planteado una exigencia como esta. A nadie de nosotros, como lo fue con Abraham, se nos planteó la exigencia extrema de dar un ser íntimo, querido, único, un único hijo. Por más que tuviera varios, matar un hijo es tremendo, pero el único hijo que tenía, él se dispuso a ofrendarlo. Por eso que dice, como habíamos leído antes, que Abraham le dijo, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Se ha dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido que haga, que mate a su hijo. Hagamos un autoexamen. ¿Cómo estamos nosotros en la fe? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está mi fe hoy? ¿Creemos en las promesas del Señor? ¿Creemos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará? ¿Creemos que Jehová es nuestro sanador? Jehová Rafa es nuestro sanador. ¿Creemos que Jehová Jireh es nuestro proveedor? ¿Creemos en las promesas del Señor? ¿Cuántos testimonios tenemos en la historia reciente, en la historia contemporánea, no solamente en la historia de los primeros tiempos de la iglesia, en provisión milagrosa del Señor, provisión en hogares de niños, provisión en hogares con carencia? Dios es el proveedor. Entonces el apóstol en 2 Corintios capítulo 13 nos dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Examínense, revisate vos hoy y yo también me reviso en este momento si estoy en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados. Vos y yo no estamos reprobados. Si hoy estamos en estas reuniones porque amamos al Señor con todo el corazón, porque amamos su nombre, amamos lo que hizo por nosotros, amamos su presencia y amamos su pronta venida. Entonces, en este momento tan especial de crisis, de dificultad, donde no hemos sido confrontados hasta dar nuestra vida, no hemos sido confrontados a entregar o sacrificar lo más precioso que tenemos, la vida de nuestros seres queridos, ¿cómo vamos nosotros a decir queremos ver para creer? Yo creo y después veo. Y yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Jesucristo es el que me ama, el que te ama, el que provee y que nos bendice. Y en este tiempo tan hermoso, tan especial, tan aciago también, tan difícil, tan crítico, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún desde el polvo, desde las cenizas, desde lo último, desde la tierra, se me va a levantar y me va a restaurar. Y aún de mis huesos deshechos, Él me va a volver a recomponer. Así que yo quiero en este día que vos digas conmigo, yo creo y después veo.
Yo estoy seguro que creo y cuando yo creo, lo que yo creo, lo voy a recibir. Y no estoy hablando de recursos, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de respuestas de parte del Señor. La fe mueve la mano de Dios. La mano de Dios no se mueve por emociones, por gritos, por lágrimas, por zapateos. La mano de Dios se mueve por la fe. Cuando alguien cree, cuando alguien tiene fe en Dios, el corazón de Dios se conmueve, el corazón de Dios se emociona y el corazón de Dios suelta respuestas. Así que la fe más grande en los tiempos de Jesús no era la de los conciudadanos, la de los israelitas, sino que la fe más grande en los tiempos de Jesús era la de un centurión romano, de una mujer cananea. ¡Cuánta fe aún en gente que no pertenecía a la entraña del pueblo de Dios! Cuanto más nosotros. Así que yo te animo, te desafío, te propongo que en este día pongamos a prueba nuestra fe. Examinémonos y digamos, Señor, si la fe se desgastó, si la fe se diluyó, hoy al escuchar tu palabra, al escuchar la historia de nuestro padre Abraham, al escuchar la esencia del poder que brota del corazón de Jesús, el autor de la fe, en este día mi fe se activa. En este día mi fe se anima, en este día mi fe cree cosas imposibles porque yo creo en el nombre de Jesucristo. Yo te aliento y te animo en este día, cualquiera sea la circunstancia que estás atravesando, situaciones económicas adversas, situaciones de enfermedad, situaciones de crisis, situaciones de dificultades familiares, de relaciones, en este día que vos puedas decirle, Señor, no puedo con mis fuerzas. Yo me dispongo a obedecerte, pero abandono esta causa, la situación, la adversidad, la abandono en tus manos y lo único que yo hago es creerte. Yo te creo, Señor, yo te creo y estoy seguro que por creerte yo voy a ver tu respuesta. Y hoy construyo un altar. Construyo un altar. Un altar significa un lugar separado, un lugar de santificación, un lugar distinto. Un lugar donde solamente la presencia de Dios va a ser allí honrada. En un altar no pueden subir 2 corderos o alguien que compita con Dios. Ahí sube solamente mi persona para ser ofrecida en un altar para que la honra de Dios sea puesta en alto. Yo te invito a que oremos al Señor y que vos abras tu corazón en este día y le digas con todas las fibras íntimas que hay dentro tuyo, Señor, yo quiero reactivar mi fe. Señor, te pido perdón si mi fe se desmoronó, te pido perdón si por las circunstancias me convertí en un crítico, en un amargo, en un agrio en estas circunstancias. Yo quiero volver a hablar palabras de fe, palabras de alegría, palabras de canciones, porque yo sé que estando con vos estoy en el mejor lugar. Estando con vos tengo la mejor compañía. Estando con vos tengo promesas en esta vida y promesas en la vida eterna. Oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por los ejemplos como el de Abraham, un hombre de fe, un hombre que fue llamado amigo tuyo, un hombre que se animó a creerte en todo, a creerte en ofrecer a su hijo, Señor, y creer que aun si lo iba a matar, vos se lo podías devolver con vida nuevamente. Gracias por la vida de Abraham. Gracias por Jesucristo, Padre. Gracias porque Él es el autor de la fe. Y porque el oír tu palabra hace renacer, renovar, activar nuestra fe. Y hoy como nunca antes, necesitamos una fe activa, una fe renovada, una fe, Señor, para acorde con los tiempos difíciles que nos toca vivir. En el nombre de Jesús. Activa la fe de mis hermanos, activa la fe de mis hermanas, de los jóvenes, de los mayores. Activa nuestra fe y que podamos creer que todo aquello que vos has diseñado para nosotros no va a quedar a medio camino, sino que al creer, nuestra fe, nuestra convicción hará que lo imposible se haga realidad. Oramos por milagros de sanidad en los hogares, por milagros de recursos económicos en las familias, por milagros de restauración de relaciones, por milagros en los hijos que están en drogas o en situaciones de vicios, que vuelvan los hijos al corazón tuyo como padre y las relaciones se sanen con sus padres. En el nombre de Jesús, oramos por milagros de todo tipo para cada familia y para cada medida, porque tus respuestas no tienen límite, Señor, y tus respuestas son amplias y generosas. En el nombre de Jesús, yo creo
yo creo y yo recibo. Yo creo y yo veré tu gloria. Yo creo y los milagros vendrán sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias por ser un Dios de milagros. Gracias. Dios te bendiga y que tengas una semana bendecida. Que el rostro del Señor te acompañe, te guarde. Que sus ojos estén sobre vos de día y de noche, sobre tu familia, y que todo lo que hagas prospere por la mano y la bendición del Señor. Hasta la próxima semana y que Dios te bendiga.